fue la pregunta que hizo el rey David a Siba. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Vamos a hablar de una historia conmovedora, una historia de amor, una historia de restauración, una historia que al final lo cambió todo. Vamos a hablar acerca de la bondad de David hacia Mefiboset. Esto fue una historia. Mefiboset fue el hijo de Jonatán. Ustedes saben que mientras el rey Saúl estuvo en su reinado, estaba su hijo Jonatán, y Jonatán tuvo un niño que le pusieron por nombre Mefiboset. Este muchacho, después de la muerte del rey Saúl, este muchacho pasó por una situación difícil en su vida. Este muchacho vivía escondido en un lugar porque tenía miedo de la sociedad, o sea, la condición que este muchacho quedó cuando el rey Saúl muere, que invadieron el campamento de los israelitas. Este muchacho tuvo un accidente y a causa de ese accidente quedó inválido. Tuvo que vivir lejos de la sociedad, tuvo que vivir escondido en un lugar llamado Lodebal. La palabra Lodebal quiere dejar dicho una tierra árida, una tierra donde había mucha necesidad, una tierra donde se padecía mucho, una tierra donde las personas se maltrataban uno al otro y se pasaba mucha necesidad en aquel entonces, allí en aquel lugar donde le tocó vivir este muchacho. Entonces, mientras el rey David está en su reinado, ustedes saben que el rey David y Jonatán tenían una estrecha amistad, había un lazo que los unía a ellos, que había un lazo que los mantenía, se mantenían fieles unos al otro, que a pesar de que el rey Saúl estaba persiguiendo a David, Jonatán mantuvo una fidelidad hacia David. Eso fue una amistad que posiblemente muchas personas se confundieron, no entendían la razón de por qué esa amistad que había entre David y Jonatán. Entonces, ya cuando David está en su reinado, entonces hace esta pregunta a un hombre llamado Siba, le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Entonces este hombre llamado Siba le responde, le dijo que sí, que había alguien de la casa de Saúl, un pariente, un hijo de Jonatán, pero que estaba viviendo en Lodebal, en un lugar, en una tierra lejana, escondido de la sociedad, de la persona. Este muchacho, en la condición que quedó, porque quedó inválido a pesar de ese accidente que tuvo, quedó inválido y tuvo que vivir en un lugar donde se pasaba mucha necesidad, donde se pasaba mucha hambre, donde había mucho maltrato. Pero hay algo que no se nos puede olvidar a nosotros, y es que cuando Dios promete algo, Él cumple su promesa por encima de todo. Él cumple su palabra por encima de lo que diga el enemigo. Entonces, este muchacho tuvo que vivir en aquellas condiciones porque estaba lejos de la sociedad y allí había mucho maltrato, se pasaba mucha hambre, pero había algo que estaba en el propósito de Dios, que quizás este muchacho pensó que iba a vivir en esa condición para siempre, pero en el propósito de Dios estaba la bondad hacia Mefiboset a través del rey David. Entonces, en un momento determinado, el rey David pregunta que si había quedado alguien de la casa de Saúl para él hacer misericordia. Entonces le responden y le dicen que sí, que había alguien de la casa, un pariente, el hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Entonces el rey Saúl manda llamar a este muchacho para hacer misericordia con él por amor a Jonatán. Entonces, cuando este muchacho llega a la presencia del rey, si nos vamos al capítulo 9, versículo 6, dijo: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro
hizo reverencia y dijo David a Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aquí vemos la misericordia que hace David con este muchacho. Le dice, todo lo que fue de tu padre, yo te lo voy a devolver. Todas las tierras, todas las posesiones, yo te las voy a devolver a ti, te pertenecen como heredad. Aquí vemos al rey David haciendo misericordia con este muchacho por amor a Jonatán, su padre. Había un pacto, había una estrecha amistad, había un acercamiento demasiado fuerte entre David y Jonatán. Entonces, ya cuando el rey Saúl, ya cuando el rey David está en su trono, hace esta pregunta porque quiere hacer misericordia por el pacto que había entre él y Jonatán. Entonces, vemos aquí que el rey David le dice a David, te devolveré todas las tierras que fueron de tu padre, de tu abuelo, todas te las voy a devolver, te pertenecen. Entonces, vemos aquí una historia conmovedora, una historia de amor, de restauración. Quizás en muchas de las ocasiones pensamos que todo está perdido, que ya no hay solución, que ya no hay una manera de cómo resolver lo que estamos atravesando muchas veces. Pero debemos de tener en cuenta que Dios no se olvida de su promesa, que Dios no se olvida de sus hijos, que Dios no se olvida de lo que un día te prometió. Cordia con este muchacho por amor a Jonatán, pero vemos una historia de restauración aquí. Quizás este muchacho, cuando pensó que ya todo estaba perdido, que ya no había una solución, quizás este muchacho pensó que iba a terminar de vivir su vida en aquel lugar, en aquella tierra árida, allí en Lodebar, pero quizás lo que él menos pensaba era que esa historia se iba a convertir en una historia de amor, de restauración. Y desde ahí en adelante la vida de Mefiboset no volvió a ser la misma, sino que este muchacho empezó a vestir la ropa del rey, empezó a comer en la mesa del rey, vivía ya en palacio, y todo cambió totalmente en la vida de aquel muchacho. Hay momentos en los que quizás pensamos que Dios se olvidó de nosotros o que ya Dios nos abandonó, pero Dios cumple su promesa por encima de todo. Debemos de tener en cuenta que Dios cumple su promesa. Quizás hay muchas personas hoy en día heridos como Mefiboset, heridos, olvidados, sin esperanza, pero déjame decirte que no es así como tú piensas. Dios no se ha olvidado de ti. Todavía hay esperanza para tu vida. Todavía Dios piensa en ti. Todavía Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Así que Dios no se ha olvidado de ti. Sigue confiando en esa promesa, en esa palabra, porque Dios todavía no se ha olvidado de ti. David hizo 3 cosas poderosas. En Mefiboset le devolvió toda la tierra que eran de su abuelo Saúl, le dio siervo para trabajar la tierra y lo último, lo sentó a comer en su mesa. Oigan los 3 privilegios que tuvo este muchacho. Le devolvieron su tierra, le dio siervo para que la trabajaran y lo sentó en su mesa. Dios tiene algo maravilloso para ti. No todo está perdido. Quizá hoy tú te sientes en Lodebar. Quizá hoy tú te sientes
lejos de la sociedad, que nadie te quiere, que nadie quiere saber de ti, que nadie te quiere ver cerca, que nadie piensa en ti. Pero déjame decirte que aunque el mundo se haya olvidado de ti, Dios todavía confía en ti y todavía no se ha olvidado de ti. Va a llegar el momento que tú vas a sentarte en la mesa del rey. En el momento que tú menos lo esperas, Dios te va a dar la oportunidad de sentarte en su mesa, de sentarte al lado de él, de tener esos privilegios, al igual que tuvo Mefiboset. Quizás hoy en día tú sientes que todo te está saliendo mal, que nada te resulta como tú lo esperabas, pero Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas. Dios no se ha olvidado de ti. Mefiboset comía en la mesa del rey. Mefiboset tenía muchos privilegios en el palacio. Después que pasó todo ese tiempo viviendo en Lodebar, en aquel lugar donde no había prácticamente, se pasaba hambre, al fin llegó a sentarse a la mesa del rey. Y así mismo tú vas a tener el privilegio, aquel que está atravesando momentos difíciles en estos tiempos, tú también vas a tener el privilegio de sentarte en la mesa del rey, al igual que Mefiboset, porque no todo está perdido. Dios todavía no se ha olvidado de ti. Dios todavía no se ha olvidado de su promesa. Así que Dios todavía está ahí pendiente de ti. En el momento preciso, Él te va a sacar de ese lugar en el cual te encuentras metido. Así que no es el tiempo de que tú pienses que todo se acabó. Dios todavía no se ha olvidado de ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios siga con cada uno de ustedes. Y aquí su hermano Jorge estuvo una vez más, aquí en La Voz de Dios con Jorge. Dios te bendiga y Dios te guarde.